cuando alabamos al Señor con entendimiento. Qué diferente es cuando cantamos con entendimiento. Cuando la gente canta, y hoy vamos a hablar sobre el poder del cántico a Dios, porque hay un potencial grande cuando le cantamos a Dios. Mucha gente no lo sabe, si no lo hace como esa naturaleza que tenemos nosotros. Cuando Dios nos creó, nosotros hay una semilla que es despertada, esa semilla, cuando nosotros nos enfrentamos al Señor y comienza esos instrumentos que están dentro de nosotros, que el Señor los diseñó, porque Él diseñó en nosotros muchas cosas que no se han desarrollado. Y a medida que los vamos conociendo a Él, se van desarrollando todas esas facetas que Él ha puesto en nosotros, porque nos hizo a su imagen y semejanza. Pero pues muchos ni saben esto, pero el Señor vino a toda su creación, Él nos creó para la alabanza de su gloria. Y yo creo que esta verdad nosotros no podemos taparla, aunque querramos tapar el sol con un dedo, no podemos tapar esto. ¿Por qué? Porque no hay forma, no hay manera. Él nos creó con una semilla divina en nosotros, la cual comienza a desarrollarse cuando nosotros nos topamos con la realidad de que necesitamos a Dios. Toda la gente necesita a Dios, pero no sabe. Y busca llenar eso de muchas formas y muchas maneras. Pero cuando nos topamos con la realidad de Él, entonces comienza el Señor a funcionar en nosotros y comienza en nosotros un deseo de cantarle o de elogiarlo o de alabarlo como hacían los antiguos. Porque vemos nosotros como todos desde Adán en adelante, pues había un deseo de poder siempre presentarle ofrendas a Dios, y le presentaban sacrificios donde hubiera sangre. Era necesario que en cada sacrificio a Dios fuera a través de sangre. Él demandaba eso. Por eso no le gustó la ofrenda que le dio Caín, porque era una ofrenda de verduras. Y él, pues lo que él demandaba era sangre. ¿Por qué? Porque todo esto estaba reflejando un día que un cordero inmolado iba a presentar una sangre al Padre. Y todo esto tenía que ser de esa forma, en la forma de Dios. Por esta razón, a nosotros no se nos exige eso, pero sí se nos pide al Señor que le alabemos, que le adoremos, porque ahí se van desarrollando ciertas potencias en nosotros como imagen y semejanza de Él a través de la alabanza. Se van abriendo como compuertas en nosotros. Por eso vamos a los salmos y vamos a encontrar incontables de salmos y versículos donde David da exhortación a la alabanza, a adorar a Dios, a alabarle en medio de los conflictos, a alabarle en medio del gozo, a alabarle en medio de signos de interrogación que a veces no entendemos por qué pasan las cosas, que aún le alabemos en medio de todo eso, porque Él probó eso y fue efectivo. Entonces, el consejo que nos da David, dirigido por el Espíritu Santo, es un consejo sano, porque Él lo vivió. Cuando tú vives algo, tú puedes proyectar eso. Si tú no lo vives, tú vas a dar una teoría, una enseñanza, pero no vas a dar vida. Y David pudo dar vida, porque los salmos más imponentes que encontramos entre tantos los 150 salmos de David fueron escritos en cuevas, escondiéndose de Saúl, escondiéndose de los enemigos. Fueron los salmos más impactantes que él pues los escribió con un dolor en su corazón, pero sin perder la visión de quién era merecedor de su alabanza. Por eso podía decir en el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. No faltó la alabanza en él, porque él sabía que esa era un arma de guerra tan efectiva que tú dices, es contrario a lo que pensamos de un arma de guerra. Pero bueno, con el soplo de Dios, el Dios vivo nos sopló. ¿Sabe que el Dios vivo sopló a Adán y le dio vida? Y fue Adán un ser viviente. En ese soplo, ahí está la música. Ahí va la música. El hombre es un ser de música. Obsérvalo en los niños, los bebitos aquí, chiquititos. Oyen música y empiezan a moverse. Es algo innato, es algo naturaleza, es algo que está en ellos, porque así nos ha creado el Señor, para que esto se desarrollara un día con conciencia, porque tú puedes hacer las cosas sin conciencia, sin saberlo, dejándote guiar simplemente por los movimientos, pero otra cosa es cuando tú sabes que lo que sale de ti está produciendo algo, y también está produciendo algo dentro de ti y fuera de ti.
Por eso, estos grandes hombres de Dios, que yo digo que son grandes porque reconocieron al grande en ellos, por esta razón ellos nos están dando este consejo. Y lo vemos en todos aquellos que el consejo que dan es que no dejen de adorar a Dios, no dejen de alabarle, porque Él vive en medio de la alabanza de su pueblo. Y esto es tan básico y tan necesario que como pueblo de Dios, y se ha peleado mucho, déjenme decirle, habían grupos cristianos que no permitían ni un instrumento de música en la iglesia, que eran, por ejemplo, los cuáqueros. Ellos no admitían ningún instrumento, tenía que ser todo a capela, porque los instrumentos... O sea, todas estas cosas que ya ha ido pasando, ¿por qué? Porque la luz se ha acercado y ahora vemos, ahora sabemos que podemos aplaudir a Dios, que es un mandato, aplaudirle, cantar salmos, es parte del culto a Dios, es una expresión corporal, espiritual y de nuestra alma también. O sea que espiritual, mi cuerpo, tiene que ser entrado completamente en esa presencia de Dios. Por esta razón, cuando Él nos hizo, y yo quiero que vean esto porque siempre cargan esta verdad al incorrecto. Yo quiero que busquemos un momentito en Ezequiel 28, versículo 12, para que haya en nosotros el entendimiento de que nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria y Dios puso las herramientas en nosotros. O sea que no que Dios dijo, bueno, pues busquen a ver cómo lo pueden hacer, a ver de qué manera, busquen por aquí, busquen por allá. No, Él nos dotó de una herramienta en la cual nosotros podemos, esa herramienta se puede desarrollar en nosotros, en todo ser humano. Por esta razón, todos los pueblos de la tierra adoran a su Dios. Si ustedes se van allá al África, los cristianos en África posiblemente no canten como nosotros. Quizás ellos cantan con tambores, los cristianos. ¿Por qué? Porque su idiosincrasia es más movida, pero ellos están adorando a su Dios. Estoy hablando de los cristianos, porque hay tribus que adoran otros ídolos y ellos adoran de la forma, buscando siempre, usando la música siempre. Porque siempre vamos a ver que la tendencia del hombre es adorar a Dios a su manera. Pero Dios tiene una manera. O sea que nuestro Dios no es un Dios que se acomoda a la manera del hombre. Nosotros tenemos que acomodarnos a la manera de Dios. Es muy fácil decir, yo soy cristiano a mi manera, pero esa no es la manera de Dios. Entonces, en la antigüedad, cada grupo o cada persona que conocía a su Dios y en la ignorancia que vivía, pues adoraba a Dios a su manera y se sentía complacido, pero eso no era lo excelente. El Señor tenía que poner las cosas en orden. Y qué bueno cuando lo empezó a poner en orden y empezó a aplaudir, ¿verdad? Y empezamos nosotros a entender que se podía aplaudir en el templo, ¿verdad? Yo tuve 18 años sin poder aplaudir en el templo porque no se permitía aplaudir en la iglesia, porque es una falta de respeto. Entonces, acostumbrado a eso, cuando comencé a leer en los salmos que aplaudid y cantad salmos, vino como un cortocircuito en mi mente. Y yo, caramba, ¿cómo es esto? Si aquí dice esto y nosotros no. Pero no se puede hacer porque es una falta de respeto al templo y a la presencia de Dios. Pero qué bueno que todo eso, mira, el soplo de Dios se lo llevó. Y ahora nosotros aplaudimos, cantamos, tenemos instrumentos. Y si existen más instrumentos. Y David diseñó muchos instrumentos de música. Y todos esos instrumentos los declararon mandamiento para usarlos en el culto a Dios. Todos los instrumentos que David diseñó, que fueron instrumentos de cuerdas, arpas y de diferentes tipos de cuerdas. Pero si nosotros vamos a Ezequiel 28, y yo quiero que estemos en esto bien claros, porque esto no se está refiriendo a Satanás. En la religión, como no había luz, la luz era una luz muy opaca, no había conciencia de que, de cuanto a la alabanza, como les estaba diciendo, que no se permitía ni aplaudir ni nada. Y no se consideraba que era parte, pero no lo más importante. Entonces, ¿qué pasó? Se perdieron ciertos principios que gracias a Dios el Espíritu de Dios está soplando y está trayendo la verdad en medio del pueblo de Dios, porque Él dice que Él nos llevaría a toda verdad, ¿sí? Y esto está aclarando este concepto. Cuando habla aquí en Ezequiel 28, cuando el hombre fue creado en medio de música.
O sea que no vamos nosotros a ver que esto los estamos elaborando nosotros. Mire, el ser humano no puede vivir sin música. No puede vivir sin música. Tú te montas el carro y lo primero pones la música. ¿No es verdad? Que no puede. Es como parte del alimento de nuestro vivir diario, no sé. Cuando estábamos en el mundo, que no conocíamos nada cristiano ni nada, no hombre, nomás que te levantabas en la mañana a poner la música de fulano y de mengano y de ciclano, lo que sea, pero necesitaba música. Y cuando venía el tiempo de la Semana Santa, allá en Cuba, no sé aquí cómo era, no se podía poner ninguna música porque había que respetar que Jesús había muerto. Y yo anhelaba que esos días pasaran. ¿Cómo me mortificaban esos días? Porque toda la música era una música sacra. Y era una música horrible, de esa de muerto. Pero el tercer día, cuando ya seguramente ya Jesús ya resucitó, a las 10 de la mañana, entonces toda la música y donde quiera se oía el aleluya de Handel y todo el mundo, por lo menos en el pueblo donde yo vivía, todos los muchachos salían con latas dando sonido porque había resucitado Jesús. Y ya comenzó la música de nuevo. Eso era esa costumbre, yo no sé cómo era aquí. Pero todo esto tiene que ver realmente con lo que Dios está haciendo en este tiempo. Porque hay un canto que me gusta mucho, que lo canta Paul Wilbur, y él dice que él no va a parar hasta que ponga a todo su pueblo a adorar. Y me gustó mucho ese canto, porque dije, wow, qué tremendo, este hombre fue inspirado para decir algo que mucho pueblo de Dios ni sabe. Dios no va a parar hasta que todo su pueblo entienda el potencial de la adoración, el potencial de la alabanza. Dice aquí, vamos ahí, Ezequiel 28, verso 12. Hijo del hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Acuérdense que el Señor usa muchos símbolos y tipos. Y ahora usa, en este caso, el rey de Tiro, un ejemplo, un hombre. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Está hablando de su obra creadora. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo perfecto. Tan perfecto que el hombre podía decidir. Si no lo hubiera hecho perfecto, lo hubiera dicho, tú no puedes decidir, yo decido por ti y tú solamente no vas a tener pues ningún dominio de ningún tipo. Y eso hubiera sido pues un autómata, ¿no? Porque si hoy nosotros queremos hacer las cosas como Dios las hace y obedecerle, es porque la voluntad mía se ha unido a la voluntad de Él. Y yo puedo hacerlo. No porque yo soy un títere ni una marioneta. No lo somos. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Y entonces, toda esta piedra preciosa que fue hecha el hombre, es la que encontramos en la Nueva Jerusalén. Ah, qué casualidad, ¿verdad? Dice, de cornerina, de topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Recuerda que el sacerdote tiene todas estas piedras preciosas en el pectoral de juicio, que representa al pueblo de Dios, y así está en los cimientos de la Nueva Jerusalén. Está también son tipos, pero está hablando de las riquezas en gloria que Dios ha puesto en su pueblo, que no están descubiertas. Es como, por ejemplo, si te vas a África, que es un lugar que cuesta mucho trabajo, por ejemplo, en las zonas donde hay muchos diamantes, ellos no pueden desarrollar el diamante, no lo pueden hacer. Entonces ellos lo que lo sacan y lo venden, sobre todo a Israel. Israel es la primera exportadora de diamante en el mundo entero, porque saben el secreto de cómo sacarle brillo a esas piedras de diamante. Ellos no tienen esa facilidad. Entonces ellos tienen que agarrar aquello y venderlo más barato y a otros lugares. Algo le sacan, pero no le sacan realmente el valor que tienen, porque no saben funcionar con eso. A nosotros nos está pasando algo así. Yo digo nosotros ahorita, pero no es así. Pero estoy hablando generalmente. Nosotros nos pasa, tenemos unas riquezas en gloria en nosotros tan grandes y todavía no hemos descubierto esas riquezas. Porque poco a poco la estamos descubriendo y nos estamos dando cuenta el poder, que tú eres boca de Dios, que nosotros, que en nuestras manos son sus manos. Todas estas cosas las estamos aprendiendo. Pero todo esto lo tuvo Adán. Dice,
los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. El hombre fue creado en medio de música, en medio de todos esos instrumentos, esa música. Yo creo que eso fue una cosa tan grande cuando Dios hizo a Adán, porque no había en la tierra nada que se pareciera a él, nada. Y lo hizo a su imagen y semejanza. Y eso fue una música, una alabanza, una expectación de todo, a medida que iba creando algo que se pareciera a él, al Dios invisible, haciendo un hombre visible. Esto fue algo tremendo. No podemos nosotros decir, oh, ese es Satanás. No, hermano, no, Satanás no tiene esa altura. Para nada. Esas son tremendas mentiras que se han levantado. Dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Dice que Adán se paseaba y Dios se paseaba con Adán a la luz del día. Y hablaban como así, como nosotros ahora aquí estamos hablando. Y él se paseaba y hablaban. Había sido creado a su imagen y semejanza, había una unidad perfecta. ¿Sí? Y dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Sabemos que cambió el menú. No quiso comer todo lo que Dios le había dicho. Le ha dicho, puedes comer de todo menos de este árbol que Dios mismo lo plantó. Ese árbol Dios lo puso, no lo puso Satanás. Dice, Dios puso allí, en medio del huerto, el árbol de la sabiduría y del bien y del mal. ¿Por qué lo puso en medio del huerto? Mira, yo lo hubiera puesto escondido por atrás de alguna otra mata o alguna mata de espina o algo para que así no se le ocurriera a él. No, él lo puso en el medio porque este hombre perfecto tenía que saber decidir. Como ahora que nosotros hemos recibido del Señor el saber decidir. ¿Qué cosa es lo que nosotros podemos decidir bien? De acuerdo a la voluntad de Él, podemos decidir bien. Cayó completamente. En Edén estaba. Entonces dice, y a causa de la multitud de tus contratos, fuiste lleno de iniquidad, pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios. Te eché. Dice que Adán fue echado de Edén para que entonces él comenzara a labrar la tierra con el sudor de su frente, con lucha y con situaciones contrarias a él, hasta que pudiera encontrar otra vez el camino de la vida. No se rompió la relación, pero ya era muy diferente. Ya no era a la luz del día, no tenía que hacer sacrificio. Adán no tenía que hacer sacrificio. Adán solo lo que tenía que gozarse en la presencia de Dios y hablar con Él y Dios decirle y hacer. Y era una relación hermosa. Pero yo me paro aquí en esto, que fue creado en medio de instrumentos, en medio de música, en medio de una alabanza, fue creado el hombre. Por esta razón, la música está en nosotros. No podemos vivir sin música. Pero cuando nos conectamos con la música de Dios, ya la cosa cambia. Porque ya empiezan las cosas a transformarse en mucho alrededor nuestro. Todo esto tiene que ver el hombre y la música, ¿sí? Hoy en día, como en todos los años y como todos los siglos y todos los años que han precedido, los años anteriores, todo, el hombre le ha cantado al amor, ha cantado a los héroes, ha cantado canciones románticas, canciones protesta, famosas canciones protesta. Las naciones todas tienen sus himnos, ¿verdad? Cuando a veces yo oigo el himno nacional de Cuba, me emociono porque me transporta. La música es un vehículo y te lleva. Y a veces tú oyes una canción y te recuerda aquella vez que viste no sé qué, que estuviste en una playa, y te transporta y casi que te acuerdas de todos los detallitos, ¿verdad? Y yo le estaba diciendo el otro día a alguien, no sé, mi hermano una vez se ahogó en la playa y yo tenía 10 años. Y yo me recuerdo que en la música, tenían una vitrola afuera con una canción. Y cada vez que oigo esa canción, yo veo a mi hermano ahogado, veo ahí sacándole el agua, medio muerto. Me vienen todas las imágenes, porque cuando oigo esa canción me transporta. La música es un vehículo, te transporta. Entonces, eso es lo que quiere el Señor, que tú seas transportado de donde fuiste sacado.
de donde fue sacado Adán. Por esa razón, de ahí en adelante, Adán comenzó a mantener la relación con Dios haciendo un altar y adorando a Dios, poniendo una víctima y buscando la presencia del Señor día y noche. Después vemos cómo Abraham hacía un sacrificio en la mañana y en la tarde, 2 sacrificios al día, porque no quería perder la conexión con su Dios. Y eso era una forma de adoración, el hacer el sacrificio por la mañana y por la tarde. Era importante porque su vida dependía de esa relación. O sea que las promesas de Dios dependían de la relación con Dios. Dios le decía, tú estate conmigo y yo cumpliré todas mis promesas, pero no te desatiendas de mí. Estate al tanto. Y él estaba al tanto. Él sabía que de ahí dependía el éxito que Dios le había dicho en las promesas. Porque a veces hemos recibido promesas de Dios y nos acordamos cuando se nos va la onda de ver. Son tantas las cosas que a veces que nos envuelve y nos distraen y perdemos eso. Pero esto ocurrió en cada profeta, en cada hombre de Dios, en cada persona que tenía Dios un trabajo específico para bendecir al pueblo. Y su garantía era que no perder ese vínculo, esa unidad con Dios. Eso era importante, eso era tremendamente importante. ¿Puede la música que engrandece al Señor añadir algo a nuestra alma? Sí. Sí. Cuando tú estás triste, aunque dice aquí en la Escritura, dice, ¿está alguno triste? Haga oración. ¿Está alegre? Cante alabanza. ¿Verdad? Cuando uno está triste, pues quizás uno no le da por cantar, pero prueba a poner una alabanza suavecita. Y tú vas a ver cómo comienza tu alma a refrescarse. Comienzas a levantarte. A mí me ayuda tremendamente. Para mí es un bálsamo. Porque todo lo que está puesto, todos los componentes que Dios ha puesto en ti están conectados con la música de Él. Entonces como que comienza algo por allá adentro a moverse. Y quizás no lo entendemos nosotros químicamente, no lo entendemos, pero espiritualmente sabemos que algo se produce dentro de nosotros. Y esto es lo que David usaba. David usaba esa técnica. Pero tiene que ser una técnica de amor. No puede ser una técnica de decir, déjame cantar para que Dios me resuelva esto. No, así Dios no funciona en eso. Dios no hace eso. ¿Recuerdan que eso fue lo que hizo Saúl? Saúl dijo, ay, tengo que ir a la guerra y Samuel no se aparece para que presente un sacrificio. Voy a tener que hacerlo yo porque si no voy a perder la guerra. Y agarró, y él no podía hacer eso. Empezó y preparó el sacrificio y cuando llegó Samuel dijo, ¿pero qué tú has hecho? Locamente has hecho. Es que el pueblo se me desertaba, tú no venías y yo tenía que hacer un sacrificio para que Dios estuviera conmigo. Tú no sabes que eso no es así. Saúl funcionaba así. Saúl era pues una persona que se aprovechaba, ¿no? O sea, usaba a Dios. Pero no es el hecho ese. Dios es el que nos usa a nosotros. Nosotros no estamos usando a Dios para que nos vaya bien. Nosotros estamos obedeciendo, pero en amor. Dios no funciona porque Dios es amor, hermano. No funciona en favoritismo, Él no hace acepción de personas, Él no usa manipulación, Dios no es así, ese no es el carácter de nuestro Dios, es un carácter manso, humilde, así como Jesús, ese es Dios, Él es Dios. Hacía las cosas por amor, todo dice, todo lo que sea que tú hagas, que sea por amor, no por beneficio, ni beneficio propio, ni para hacer cosas para nosotros, sino para Él. Y esto es importante. Ahora bien, sí, el propósito, yo digo aquí, de adorar a Dios, de alabar al Señor, es empaparnos de esa exaltación y comience el Señor a funcionar en nosotros. Y comenzamos nosotros en ese vehículo que es la adoración, que es la alabanza, porque eso está estrechamente unido. La alabanza es el mensaje de elogio a nuestro Dios. Y la adoración es el mensaje de amor que nosotros nos damos a Él. Están muy, muy vinculados, o sea que es algo muy unido, muy cercano. Y esta razón, nosotros a veces cantamos aquí un canto que dice, la alabanza a Dios cambia las cosas, ¿verdad?
Y decía el canto, pruébalo y verás, la alabanza a Dios cambia las cosas. Porque sabíamos que verdaderamente la alabanza a Dios cambiaba las cosas en muchas situaciones que se vivió acá en la historia de nuestro pueblo, porque nosotros sabemos que esta es nuestra historia, la historia de Israel, es nuestra historia, porque nosotros estamos vinculados a este pueblo, de ambos pueblos Dios hizo uno. Y nosotros tenemos que conocer la historia de nuestro pueblo, la historia de nuestras promesas, de las promesas que se le dieron a nuestros padres, a los patriarcas. Es la promesa que nos ha dado a nosotros. Y sí, sabemos que la alabanza a Dios cambia las cosas y transforma. Nosotros podemos ver en muchos lugares cómo el Señor transformó e hizo cosas a través de la alabanza. Y yo cogí un ejemplo aquí, aparte de David, que David sabía que el éxito de su reinado o el éxito de él alcanzar las promesas de Dios estaba en permanecer firme, que su amor no se afectara, porque a veces cuando hay prueba el amor un poquito como que medio que se resquebraja y comenzamos a decir, ¿será que Dios me quiere o será que no? ¿Y será que no? Y comenzamos a debilitarnos, porque comenzamos a entender que las pruebas que me está viniendo es porque algo hice mal y Dios me está castigando y mira qué malo es Dios. Si yo soy tan bueno, no hago daño a nadie, no tengo vicios, no tengo nada. ¿Y por qué Dios me trata así? Y comenzamos nosotros a dudar del amor de Dios y nos empezamos a debilitar. Y esto nunca debe pasarnos a nosotros, hermanos, porque la alabanza a Dios nos fortalece. Si tú vas a ver ahí David, y me gusta mucho el Salmo 71 porque David estaba ya viejito. Cuando uno empieza a ponerse viejito, yo no, pero tú sabes, cuando la gente empieza a ponerse viejito, ya piensa en qué va a pasar cuando ya no puedas moverte bien, que otro te lleve, que otro te traiga, que ya no tengas el respeto debido, que no puedas tener decisiones como le pasó al apóstol Pedro cuando le dijo, cuando sea viejo otro te llevará, otro te vestirá, otro se ceñirá y te llevarán a donde no quieres. Claro, está hablando del Espíritu de Dios, como lo movía. Pero David cuando tenía 71 años nos da este consejo, un hombre que recibió tanto de Dios en medio de tantas pruebas, porque ninguno de los que estamos aquí hemos tenido tantas pruebas como tuvo David. Por mucho dolor que hemos tenido en situaciones difíciles, ninguno de nosotros ha tenido todo lo que David pasó, todas las luchas. El Salmo 71, yo se los quiero leer, hermano, porque nos está dando este consejo una persona que tiene propiedad para darnos ese consejo. Y yo tengo que oírlo, porque es un anciano, primero porque es un anciano, y segundo porque es un anciano experimentado. Con conciencia de Dios y sabiendo que todo el éxito que tuvo como rey de 40 años de rey, Dios se lo había dado a él por su actitud. Y es una oración, dice, oración de un anciano. En ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde yo recurra continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme. ¿Tú sabes que Dios ha dado mandamiento para salvarte? Hay un mandamiento. Él ha dicho que Él te salva. Yo lo creo. Y David está diciéndolo. David estuvo en peligro muchas veces de muerte. Peligro, pero peligro. Mas sin embargo, el Señor lo libró de todos los peligros a David. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza, Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, Señor Jehová, eres mi esperanza. Seguridad mía desde mi juventud. Ahí está hablando de que comenzó. Ustedes recuerdan que fue ungido siendo un niño, siendo un muchachito, quizás tenía 12, 13 años, por ahí, porque ya cuidaba ovejas. Y la seguridad de él estaba en Dios. Porque él estaba en el campo solo con las ovejas. Y él sabía que podía venir un lobo. Él dice que venía león, venían lobos. Y él los mataba. O sea que la seguridad de él es que estaba confiado en su Dios. Y esto es un consejo bueno. En ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza.
De ti será siempre mi alabanza. Te está hablando un anciano experimentado en esa alabanza. Te está hablando David. Como prodigio he sido a muchos, porque verdaderamente David fue el valiente de Israel, el que no perdió una sola batalla. David no perdió batallas y a veces el ejército que venía contra él era mucho más que el ejército que tenía y Dios le daba la estrategia, porque su confianza estaba en su Dios. Sea llena mi boca de tu alabanza, y vuelve otra vez a repetirlo, y de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez. Ya estaba en el tiempo de la vejez. No me deseches, Señor. Yo quiero ser útil en el tiempo de mi vejez. Yo quiero ser útil, no quiero ser un instrumento ahí sentado ahí, una orilla y sin beneficio ni oficio. Eso es lo que está diciendo David. Y dice que cuando ya David estaba muy ancianito, en su cama él adoraba a Dios. 7 veces al día él adoraba a su Dios. En la cama adoraba a Dios. Él no perdió el proyecto de Dios. El diseño de Dios que él había sido hecho para la alabanza de su gloria, él no perdió esa visión. Y ancianito, él adoraba. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Porque mis enemigos hablan de mí y los que acechan mi alma consultaron juntamente diciendo, Dios lo ha desamparado. Está viejo, está hecho leña. Ya no puede hacer nada. Pues yo sí puedo hacer. Yo puedo alabar a mi Dios. Yo puedo adorar a mi Dios. Eso es un oficio tremendo. Es una bendición tremenda. Permanecer con la conciencia de que tú has sido diseñado para la alabanza de su gloria. Perseguidle y tomadle porque no hay quien le libre. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma. Sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Pero yo esperaré siempre. Y te alabaré más y más y más. Ahí dice, y te alabaré más y más y más. O sea que esto no va a parar mi alabanza. Yo he visto gente creyente que su alabanza ha parado por una prueba. Y su rostro se ha amargado y su corazón se ha decaído. Porque la prueba es tan grande que se le escurrió la alabanza. Mira, cuando estamos entendidos realmente quién es nuestro Dios, este Dios tan grande que ha creado los cielos, la tierra, todo lo que se mueve alrededor nuestro, a nosotros mismos, hermanos, siempre vamos a tener fuerza para alabarle y para decirte, Señor, en todo y por todo, he sido diseñado, he sido creado para ti. Y no pierdo el proyecto, no importa, aunque sea viejo. Al cabo, Moisés, 80 años, comenzó el ministerio y lo terminó a los 120. Y todavía siguió después cuando apareció con Jesús en el monte de la transfiguración, muchos años después. Es el plan de Dios. Dice, y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé ni su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola, de la tuya sola. Haré memoria de esa justicia grande que tú has hecho, Señor. He pasado, pero tú has sido justo. Mira, hermano, David fue perseguido años y años y años y años. Vivió en cueva, vivió escondido, vivió entre los filisteos, su esposa se la quitaron, se la dieron a otro hombre. Su hijo lo traicionó. Vivió momentos horribles. Su suegro lo persiguió para matarlo por años y años y años. Él vivía escondido, él no quería hacer daño. Sufrió. ¿Qué no sufrió él? Mas sin embargo dice, haré memoria de tu justicia, de la tuya sola, porque tú eres Dios justo. Él no decía, Señor, y mira, ¿y tú por qué permitiste? Porque siempre usamos mucho esa palabra. Señor, no entiendo por qué tú permitiste que me pasara esto. ¿Por qué tú lo permitiste, Señor? Si aquí el importante soy yo y tú, bueno, pues tú tienes que portarte bien conmigo. Eso no es justicia de Dios. Dios tiene contados nuestros cabellos, el Señor tiene todo en orden. Conoce hasta lo más secreto de nuestro corazón, hasta los pensamientos que no hemos hablado, Él los conoce. Dice, porque Él los conoce todos. Sabe las inclinaciones, aún la inclinación del corazón. Ahí sigue hablando. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. Él está consciente de que está pasando el tiempo, pero él quiere mantenerse en orden, no quiere perder la visión.
si esa es la petición de David, esa es la petición de nosotros. David no perdió no perdió de vista la visión de Dios en él, en ningún momento, ni en los tiempos de su vejez. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Hoy nosotros estamos aprendiendo del rey David muchas cosas y muchos principios que no conocíamos, porque fue un siervo, como todos los siervos. Tú has hecho grandes cosas, Dios, con quien como tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Porque él sabía el proyecto de Dios de resucitación. O sea, él sabía que iba a haber una resurrección. Dios le reveló todo eso a él, porque él habla aún de lo que Jesús iba a sufrir en la cruz. Ahí lo vemos, hay un salmo que dice, perros me han rodeado, y toda la historia, todo lo que pasó Jesús en la cruz, eso lo vivió David, porque era profeta. Y él profetizó de Jesús. Y él profetizó cosas tremendas que nos ha tocado a nosotros vivir. Dice, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Asimismo, yo te alabaré con instrumento de salterio. Oh Dios mío, tu verdad lo cantaré a ti, pero en el arpa. Oh Santo de Israel, mis labios se alegrarán cuando cante a ti. Mis labios se alegrarán. Cuando él comenzaba a alabar a Dios, pues el gozo estaba ahí. Porque el gozo se produce, ¿verdad? Cuando hay alguien que canta así muy triste, son cantos esos fúnebres, horribles, terribles, que eso no produce nada, lo que produce es tristeza, ¿verdad? Dice, mi lengua hablará de ti, dice, de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Este salmo lo está diciendo un ancianito que todavía tiene esperanza. Porque ya cuando vemos a la persona anciana decimos, bueno, ya no. No, en él todavía había proyección de Dios. Todavía él podía proyectar a Dios en medio de la situación. Y él le pedía eso a Dios, Señor, que no, yo le tengo que mostrar esto a la posteridad. Señor, dame fuerza para mostrarle a la posteridad. Y nosotros somos la posteridad, somos los postreros. Y estamos aprendiendo todos estos principios. Es una bendición muy grande realmente lo que el Señor usó a este hombre como usó a muchos otros. Pero bueno, todas estas cosas, como vemos a David, que es un buen consejero en esa materia, como vemos que en la mansedumbre, que buen consejero es Moisés, que fue el hombre más manso de toda la tierra, nos puede hablar sobre la mansedumbre, porque en eso se desarrolló. David se desarrolló en esa música, en esa alabanza, en medio de lo que vivió. Pero yo quiero hablarles de un descendiente de David. David tuvo descendientes buenos y otros que no eran tan buenos. Pero un tataranieto que tuvo David, que se llamó Josafat, aprendió mucho de David, su tatarabuelo. Sabía los hechos de David. Y ¿saben ustedes que el libro de los Salmos es el himnario nacional de Israel? Todos los salmos se cantan, todos se cantan. Y es el himnario que ellos siempre usaban. Ese fue el himnario que David escribió como 70 y pico de salmos, un salmo lo escribió Moisés, otro Asaf, y los músicos de David escribieron también salmos. Pero David fue el que escribió más salmos. Y todos están dirigidos a la música de Dios, a la alabanza. Porque ahí es donde él se hizo fuerte en medio de la alabanza. Josafat, rey de Judá, descendiente de David. David dejó un buen legado a este tataranieto. Y este tataranieto usó las mismas armas de su tatarabuelo David. Y si tú ves ¿cómo te puedo decir? El informe que dan de Josafat, óyeme, fue un informe muy bueno. Vamos a ver un poquitito. Vamos a ver en 2 de Crónicas 17. En verso 3 dice, Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre. Y no buscó a los Baales. O sea, él dijo, mi abuelo fue exitoso en esto, yo quiero seguir los pasos de mi abuelo o mi tatarabuelo David. Porque él por la línea real tenía que ser el rey él. Y por 4 generaciones pasaron cuando le tocó a él ser rey. Yo quiero seguir los pasos de mi padre David.
Dice, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano y todo Judá le dio a Josafat presente y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Dios lo prosperó porque él quería andar en los pasos de su padre David. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó todos los lugares de adoración falsa. Y quitó los dioses de acera y todos los dioses que habían ya escondidamente y no escondidamente habían levantado. Y él agarró y dijo, no, aquí no se va a adorar más Dios que nuestro Dios. Puso las cosas en orden. Y eso le gustó mucho a Dios. Y el Señor comenzó a bendecirlo y a prosperarlo. En el verso 12 dice, iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Y tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. El Señor lo prosperó, lo bendijo, le dio hombres valientes. Él estaba proyectando lo que su abuelo David había proyectado. Estaba enseñando eso, pero tenía que ser probado. Porque todos tenemos que ser probados, hermano. Cuando venga la prueba, no piense, ay, ¿qué habré hecho? Viene la prueba y se va a ver en ti el producto de Dios. Se tiene que ver. Entonces, de alguna forma, ahí en esa prueba se va a ver si verdaderamente la alabanza en ti es naturaleza o no es naturaleza o simplemente aún no entendido y estamos aprendiendo. Si la paciencia que Dios ha puesto en ti, porque es un fruto, se está desarrollando o tantas cosas que se están desarrollando en nuestra vida para que podamos ser maduros en Cristo. Porque el plan de Dios es que seamos maduros en Cristo. Que no sigamos siendo niños fluctuantes, que nos mueve esto para acá y nos mueve esto para allá. Y la situación me mueve así, y hoy estoy débil y mañana estoy fuerte y pasado ni creo ni en mí mismo. Dios no quiere eso. El Señor no quiere eso. Eso no es el plan de Dios. Y entonces estamos siendo probados. Yo digo, cuando hemos ido a Laredo, hace muchos años que no vamos, hay un lugar ahí donde prueban las llantas de, no sé si es Firestone, no sé qué tipo de Goodyear, no sé. Y hay una parte ahí donde prueban las llantas en carro y hay muchas cosas, hay piedras, hay de todo. Entonces ahí las prueban a ver hasta dónde pueden resistir las llantas para entonces venderla con esa garantía. Bueno, no es que el Señor nos tenga que hacer una cosa así como eso, pero estamos siendo probados. Todos estamos siendo probados. Entonces, estamos entendiendo eso, estamos conscientes que la prueba viene, pero que no va a durar toda la vida. Va a ser un tiempo para sacar el producto. El diamante se tiene que limpiar y preparar para que pueda brillar y puedas tener el costo que realmente merece un diamante. Y nosotros somos esos diamantes, somos esas piedras preciosas. ¿No lo dice ahí? Somos piedras preciosas. Dice aquí que entonces Josafat anduvo en los caminos de su padre, y entonces el Señor tenía, pues anduvo en los caminos de tu padre, pues vamos a probarte igual que probamos a tu padre, para ver si verdaderamente has aprendido la lección. Es como a Chimamera que tiene un examen estos días y está, bueno, viene el examen para ver lo que aprendiste. Si no lo pasa, tiene que volverlo otra vez a hacer. Y así son los exámenes, ¿verdad? Dice aquí, un poquito más adelantito, en el capítulo, en el 20, en ese mismo Segunda de Crónicas, capítulo 20, cuando ya parecía que el reino, pues estaba todo muy bien, todo estaba muy tranquilo, de buenas a primeras se levantan unos enemigos que de buenas a primeras pues ni la esperaba, pues no tenía nada que ver, Moab. Aquellas naciones que no dejaron pasar a Israel cuando venían del desierto para entrar a la tierra prometida, recuerdan Moab y Amón, ellos no quisieron ni que pasaran por la ciudad y tuvieron que dar una vuelta, ni les dio agua, nada. Ellos les dijeron, por lo menos danos agua, algo, porque venimos caminando de allá del desierto. Ni pasen por aquí, no los queremos. Pues esas naciones vinieron contra ellos. Naciones que no tenían temor de Dios ni nada, y era un ejército tan grande. Dice, y pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y Amón, y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra.
Acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasenot Tamar, que es en Engadí. Entonces él tuvo miedo. Él tuvo miedo. Y Josafat, cuando le dio miedo, no se puso a decir: ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Y, ay, Dios mío, ¿y ahora qué podemos? No, humilló su rostro para consultar a Jehová. El miedo, se acordó con su padre cuando sentía miedo, porque podemos sentir miedo, hermano. No estamos exentos a sentir miedo por algo. Y él se acordaba que su padre dijo: mi padre cuando tenía miedo consultaba a Jehová, porque no había pasado por una situación así, era novato en eso. Dice, humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Aquí nos vamos a humillar a nuestro Dios. Aquí no tenemos más solución. El ejército que viene para nosotros, nosotros no podemos con ese ejército. No hay fuerza. Es como cuando tú dices: ya no sé qué resolver, ya no tengo remedio, ya no sé, ya se me agotó el remedio, ya estoy en el fondo del pozo, de ahí no puedo, ya. Así estaba él. Él dijo: todo lo que me queda es humillarme delante de Dios y decir que Él es el único que lo puede hacer. Aquí no lo puede hacer más nadie. Y hacerlo partícipe a los demás. A ayunar y buscar el rostro de Dios, porque no hay solución, no tenemos el ejército, no tenemos las armas suficientes para enfrentar esa situación. Vamos a buscar a Dios porque es la única solución. Mi abuelo lo hacía, así que ahí se lo recomiendo. Y ahí todo Judá se puso en ayuno. Aquí vamos a buscar a Dios. Entonces Josafat se puso en pie, dice, bueno, vamos a ver aquí. Vamos a ver el verso 4. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Tú proyectas eso, hermano. Cuando tú le dices y aconsejas a alguien y le dices: mira, hermano, la solución está en buscar al Señor. Pásalo. No le des soluciones. A veces le damos soluciones erróneas a la gente y lo enredamos más. La situación es: busca a Dios. Dios te va a dar la contesta a esa situación. Y eso fue lo que él hizo. Y entonces el pueblo lo recibió porque Dios estaba detrás de todo eso. De él es todo. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de toda la ciudad de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo, oró a voz de todos: Jehová, Dios de nuestros padres, tú que eres el padre de David, tú que dirigiste a mi padre, a mi abuelo David, dice: ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Si tú no sabes eso del Señor, ¿cómo tú vas a orar? Si tu Dios no es más grande que la situación, ¿cómo tú vas a orar? Señor, tú que eres un Dios tan grande. No, porque nosotros decimos: Señor, porque el problema que tengo es tan grande. Espérate, ¿y dónde estoy yo? Sí, porque así es nosotros, la tendencia que tenemos, hermano. Nosotros estamos hablando algo que hemos vivido. Y mi problema es más grande que el de fulanita, menganita y sutanita. Y no han pasado lo que yo he pasado, Señor. Entonces empezamos nosotros a hacerle el problema más grande y a Dios bien chiquito. Y no, este hombre comenzó a poner a Dios grande. Tú eres el Dios que dirige las naciones. Tú eres el Dios que creó todo. Tú eres el poderoso. Porque eso es lo que realmente necesitamos. Ponernos en orden con Dios. Con nuestro Dios. Le dice: Dios, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si viniera algo mal sobre nosotros, sea espada o castigo, o pestilencia o hambre, y nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Tu nombre está en esta casa. Tu nombre está en esta casa. Mira, pon tu dedo aquí. Vamos a hacer algo práctico, hermano. Tu nombre está en esta casa. Nora, tu nombre está en esta casa. Kelvin, tu nombre está en esta casa. Hermano, esto no es cosa de kindergarten. Esto porque tenemos nosotros que entrar en la realidad. Tu nombre está en esta casa, Señor.
Y tú dices que si nosotros te pidiéramos algo así, yo sé que tu nombre está en esta casa. Y él le lleva a esa conciencia. Dice, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, tú nos oirás y salvarás. No dice, Señor, permite que oigas esto. No, tú nos oirás y nos salvarás. Me gusta la determinación de este hombre. Pero aprendió de su abuelo David. Tenemos que aprender de nuestros antiguos. ¿Sí? Ahora pues, aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra tú no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Y mira el pago que nos dan. Ahora quieren a ellos arrojarnos de la heredad que tú nos diste. Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Esa es la mejor oración. Mira, no sé qué voy a hacer, a ti vuelvo mis ojos. No sé. Yo no he suscitado esta situación, esa situación se me fue de la mano, yo no hice nada. ¿Por qué esas naciones tienen que venir contra mí? ¿Por qué estos familiares pueden venir contra mí y atacarme si no he hecho nada? ¿Por qué este vecino que está aquí me ha hecho la... ¿Y por qué aquel? ¿Y por qué? Si yo no he suscitado eso, no he producido eso. Pero yo a ti vuelvo mis ojos. Señor, yo a ti vuelvo mis ojos. Esa es la mejor forma de rendición. Entonces el Señor toma la cosa en su mano. Se le dijo, me gusta, porque esa es la mejor forma de alabanza, de una expresión de confianza con nuestro Dios. Nunca le pongas al Señor la situación tan grande delante. No hagas eso nunca. No hagas eso. Dios lo sabe. El Señor sabe lo que tú estás pasando. Él sabe todo. ¿Qué no sabe Él? Él conoce todo. Tú eres parte del proyecto más importante en la vida de Dios. Por Él, por ti, por mí, por cada uno de nosotros, Él vino y se hizo hombre. Y pasó lo que pasó y todo para quitar nuestra frente y hacer otra vez la conexión. Y decir, ahora tienen camino abierto, yo soy el camino ahora, entren por mí. Así que nos ha dado todas las promesas. Dice, nos ha dado grandes y lindas, preciosas promesas para que pudiéramos entrar. Josafat dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos, sus bebitos con sus mujeres, porque todos iban a ser, si se dejaban llevar por su propia fuerza y por su propio miedo, todos iban a morirse. Todos se iban a morir ahí, hasta los bebitos, todos se iban a morir ahí. Y estaban todos porque estaban en el interés de todo. Cuando estamos pasando por una crisis o una situación, no toda la familia se afecta, ¿verdad? Toda la familia se afecta. Entonces nosotros, si tenemos la conciencia de que quién está en nosotros, de que Él pelea por nosotros, hermano, vamos a hacerlo notorio a los demás. Es decir, no temas. Él pelea por nosotros. No temas, no temas. Mira, hermano, en parte ese sin temor que tú tienes, tú ya no tienes temor. Decláralo, sí, Señor, estamos asustados por esto, pero tú eres la fuerza mía y no vamos a tener temor. Y vamos a estar en esa confianza de que tú tienes control de todo. Señor, tú tienes control de todo, a ti volvemos nuestros ojos. Y Josafat entró en paz. Entonces, allí había uno que profetizaba en medio de la congregación. Por eso es importante el cuerpo de Cristo, porque estamos aquí. ¿Por qué nos congregamos? No nos congregamos para cumplir un día a la semana de reunirnos porque para cumplir con Dios. No, ese pensamiento ya no existe. Ese pensamiento religioso. Nosotros nos estamos uniendo porque queremos crecer juntos. Y a veces viene una palabra que me da consuelo a mí. O necesito una palabra de levantamiento. O necesito algo. Simplemente adorar a Dios junto con todos. Que lo es importante. Dice, porque yo en medio de mi pueblo alabaré tu nombre, Señor. Ese es Jesús. Cuando nosotros adoramos aquí, el Señor está en medio nuestro. Y Él adora al Padre junto con nosotros. Y Él levanta a su Padre en medio de nosotros. Es una acción espiritual. Se levanta ese profeta en medio de que yo, un profeta que bueno, que aunque pon tú que era uno de los hijos de Asaf, era un músico.
vino el Espíritu de Jehová sobre este muchacho en medio de la reunión y dijo: oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra sino de Dios. Imagínate, les vino el alma al cuerpo. Ellos actuaron fe. Señor, tú te levantarás. Dice: mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto a los arroyos antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis en este caso. No van a pelear, no van a necesitar usar armas, no van a pelear, sino pararse y estar firmes. ¿Viste? Una guerra así, qué raro, ¿verdad? Pero dice: no es necesario que van a pelear, nada más que párense y estén firmes. Es alguien que está seguro de sí mismo. Y estar firme, no estén: ay Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? Mejor me escondo. No, estad firmes. ¿No hay un versículo que dice: estar quietos y yo conocer que yo soy Dios? Exaltados ser en los cielos, pero exaltados ser en la tierra también. Entonces quiere ser exaltado aquí en la tierra también. Dice: paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Mañana salgan. Y salgan. Dice: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Ustedes saben que ellos adoraban, se tiraban todo en la tierra, ponían su cabeza en la tierra y así adoraban. Esa era la forma que ellos adoraban, y ahí adoraban a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Óyeme, después de una profecía así, que no canta así. Ay, ya el Señor nos escuchó. Hermano, podían decir: ay, pero sabe Dios si ese no tiene ni práctica en profetizar. Sabe Dios si es verdad. Y si es una emboscada. No hubo duda ninguna. Creyeron. Dios está de nuestro lado y no tenemos que pelear, pero tenemos que estar parados y firmes. Así que comenzaron como adorando a Dios. ¿Cómo? Alabando a Dios. Y esta es una parte vital en nuestra vida, hermano. Eso no lo podemos quitar. Eso no podemos quitar de nosotros. ¿Queremos ser vencedores? Ser un alabador. Uno que verdaderamente aprovecha el tiempo para exaltar a su Dios. Cuando se levantaron por la mañana, fueron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Creed a sus profetas. Y habiendo dado consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Preparó el ejército, ¿cómo? Alabando y adorando. Vestidos de ornamentos sagrados. ¿Ustedes saben que ellos se ponían sus vestiduras sagradas? No sé, no. Algunos sí estaban vestidos de guerra, pero aquellos, la familia de Asaf, que eran los músicos que David estableció, ellos se pusieron sus vestiduras sagradas y ellos iban a adorar a Dios en plena batalla. Dice: mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Esta es parte de un salmo. Buen nieto de David. Usó muy buen recorte. ¿Saben que los nietos agarran recorte de los abuelos? ¿Sí? Los buenos consejos, ¿eh? Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, cuando apenas estaban comenzando a cantar los cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Los volvió locos. La alabanza lo que hizo fue, los volvió locos. Se mataron unos a otros en sus plenas emboscadas. Se hicieron emboscadas ellos mismos. Y aquí estaba el pueblo alabando y viendo cómo se mataban. No tuvieron que levantar espada. La alabanza a Dios cambia las cosas, hermano. Esto es un buen ejemplo que tuvo realmente Josafat, ese tataranieto de David. Tuvo un buen ejemplo. Ganaron la batalla sin tener que derramar una gota de sangre por sus espadas. Ellos mismos se mataron.
Esto nos enseña a nosotros realmente que hay un gran potencial en nosotros que no lo usamos. Yo no digo, estoy hablando generalmente, no solamente estoy hablando de ustedes, estoy hablando a través de internet, estoy hablando, hermanos, no sabemos hasta dónde llega esta enseñanza, pero tenemos en nosotros tanta riqueza que todavía no hemos descubierto, apenas las estamos descubriendo. Y no quiere decir que nosotros vamos a usar esto ahora siempre como armas de guerra, no, cuando el Señor te dice, empuña esa espada de alabanza, y tú sabes que las cosas cambian, la alabanza a Dios cambia las cosas, créalo, porque David lo hizo Josafat, lo hizo después Pablo y Silas allí en la cárcel, en el Nuevo Testamento. Muchos dicen, ay, pero eso está en el Antiguo Testamento, hermano, el Testamento Nuevo, el Viejo, en lo que sea, ahí está Dios. Son los mismos principios de Dios. Ahí está Pablo y Silas en la cárcel y están ahí golpeados, le han dado cantidad de latigazos, están desbaratados, están puestos en cepo, no se pueden mover. Dice, y cantaban alabanzas a Dios y los presos oían. Y de buena primera, ¡prum!, el terremoto, y se abren las puertas, y se abre el cepo, y se abre todo. Y ellos son liberados. ¡Qué tremendo! Eso pasó en el Nuevo Testamento. La alabanza a Dios cambia las cosas. La actitud de ellos no fue una actitud de sí, porque estamos aquí.